ideologías. Pero a ver, es que estos tíos estaban trabajando para la OTAN. Estaban trabajando para la OTAN y está demostrado, está probado, está dicho hasta por el Senado italiano. O sea, no eran unos falangistas acogiendo a unos fascistas, eran unos tíos de los servicios de inteligencia franquistas que eran pro-OTAN, vendidos a la OTAN, ya España sí había sido vendida a la OTAN, protegiendo a terroristas Gladio. ¿Y quién estaba en la operación? Alberto Royuela. No más censura. 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 We are the resistance. Pues espero que sea, quede claro, pero bueno, si es necesario volveremos a explicarlo, a actualizarlo, ¿no? Porque es que es increíble. Adelante, Imanol. Imanol, oye, he coordinado yo mal las horas con Imanol y él se tiene que ir a la 1. Adelante, Imanol, que te has desmuteado. No, quería añadir un poco, alimentar, por supuesto. Lo que pasa es que, Jaume, tenemos ciertos descerebrados. Es que la estupidez es bastante recurrente. Entonces, estamos señalando la luna y siguen mirando el dedo, ¿no? O sea, por activa y por pasiva se comentó aquí, se ha comentado, y muy bien escrito en este libro de Jaume, de dónde viene, creada por la OTAN. La operación, la Red Gladio, está creada y fue real para, en la supuesta, nos ponemos en el contexto de la Guerra Fría con la Unión Soviética, era un grupo de operaciones especiales que iba, en la supuesta mente, si la Unión Soviética nos iba a invadir, esto es literal, prácticamente lo cuento muy rápido, iba a atacar detrás de las líneas enemigas, en la retaguardia. ¿Esto es correcto, Jaume? Exacto, esta es la Gladio Blanca, es el origen de Gladio, por decirlo así. Correcto, el origen del nombre del grupo Gladio. Bien, entonces, evidentemente lo hemos contado por activa y por pasiva. Que luego tenemos descerebrados, tenemos estúpidos que, por muy inteligentes y por mucha titulación que se tenga, seguirá siendo un estúpido, ¿no? En fin, lo hemos contado por activa y por pasiva y este grupo funciona así, ahora con diferentes nombres, pero es una metáfora. Esto nos ha quedado muy bien claro, pero Jaume, por mucho que se insista, nos quedamos ahí. Pero tú estás de acuerdo. Y tengo que añadir una cosa. Sí. Este grupo, esta operación Gladio en sus orígenes es perfectamente legítimo. O sea, es perfectamente legítimo que un Estado, en previsión de una posible invasión, tenga ya preparados unos nódulos de resistencia. Esto es perfectamente válido. Pero cuando se pasa en el contexto de la Guerra Fría, invasión, por supuesto, claro. Lo que no era correcto es que se ocultara. Por ejemplo, en el caso de Italia, que es el origen de la operación Gladio, porque en otros países se llamaba de otra forma, pero era lo mismo, pero con otro nombre, que se ocultara al Estado y al gobierno italiano, aunque lo supiera el jefe de gobierno, que parece que lo sabían, pero que se ocultara, que la sociedad no supiera que existía eso. Pero lo verdaderamente grave es cuando queda claro que la Unión Soviética no va a invadir, que no tiene intenciones de invadir, y todo ese entramado que tenía una finalidad entre comillas legítima, si no fuera porque somos estados vasallos, si fuéramos estados soberanos lo podríamos hacer perfectamente y sería válido. Lo que pasa es que eso estaba controlado por Estados Unidos y eso ya vulneraba la soberanía nacional. Pero el problema grave, al margen de este dato, que no es irrelevante, es cuando se empiezan a utilizar esas estructuras para fines que no eran los previstos. Por ejemplo, montar un atentado. Ahí empieza el Gladio Negro y ahí se utiliza a exfascistas que evidentemente se han cambiado de chaqueta, porque un fascista se supone que es, ante todo, se le podrá criticar muchas cosas, pero un fascista es un ultranacionalista y cuando tú trabajas como mercenario de una potencia extranjera ocupante, dejas automáticamente de ser fascista. Entonces esa gente montaban atentados para luego acusar a formaciones políticas que se quería perjudicar. Y ahí empieza el Gladio Negro y otras cosas que ya se habían hecho antes, que también eran funciones Gladio, pues sobornos a políticos, golpes de Estado, eso también, o sea, los Gladio italianos llegan a España en el 73, después de un intento de golpe de Estado, y vienen aquí refugiados. ¿Por qué? Porque son Deep State y el Estado italiano pues los trata como delincuentes, porque están al margen de la ley. Y vienen aquí a España, ¿por qué? Porque en España todo el Estado es Gladio, hasta el gobierno, y aquí los recogen.
¿Y dónde? Por eso. En casa de Papá Royela, claro. ¿Y en casa de quién? En casa, qué casualidad. O sea, de todos los agentes que trabajaban en el SECET para Franco, para el Estado franquista, ¿a dónde van a parar estos gladios, 60 gladios huidos de Italia, en diferentes oleadas? No sé, no creo que vengan todos de golpe, pero viene Stefano de la Chiae, que es el jefe. ¿Y a dónde van? Bueno, pues será porque en el sentido funcional que hemos dicho de gladio, el señor Alberto Royuela era un gladio. Claro, no van a ir a casa de... No sé, a la mía, a mi puerta no llamaron, a la de mi familia no llamaron, desde luego. Si fueron ahí, no fue por casualidad, sí. Fueron por algo. Seguimos. Nada que dices, oye, cógeme el hilo y desmembránalo. Pues, ¿vale? Mira, pero... a huevo, mira, perfecto, lo acabamos de hacer. Lo estamos desgranando. Sí, perfecto ha venido. Es una persona que solo se dedica a insultar públicamente y a jugar sucio. ¿Esto es insultar? No, es que cuando no tienes argumentos, pues vienen los insultos. Como está Yo no he insultado, es que además te diré más. En los primeros artículos que hice sobre el expediente Royuela, que él dice que provocaron cuando los descubrió, su brote, es que yo ni siquiera mencionaba por el nombre, ponía las iniciales. Es que están las iniciales. Si el nombre aparece es cuando hago copia de una página del libro, porque además de citar el libro y busco versiones PDF para que la gente los pueda consultar, pero si no hay versión PDF, pues saco una copia de la página y ahí está el nombre completo y yo no lo voy a quitar. Pero yo en mi texto pongo ARF para referirme a su padre. O sea, que más cuidadoso no se puede ser y nunca utilizo el insulto. Mientras que él desde el principio en sus audios me descalifica. Me llega a acusar hasta de haber montado un mitin racista. Así de claro. Eso es una imputación de delito. Sí. Dice que yo cuando estuve en plataforma, pues monté un mitin racista. Eso es mentira. Y eso lo hace él. Él insulta. Además, él es una persona que está insultando a todo el mundo, que está insultando a cientos de personas, los está llamando corruptos, está llamando asesinos, a Mena, y entonces este señor me acusa a mí, en falso además, de que yo me dedico a insultar. Pero ¿quién es el señor Santi Royuela para criticar eso? Cuando toda su actividad es insultar. Sí. Imputar delitos sin pruebas, que es lo que hace en su canal. Insultar, descalificar, imputar delitos, y me dice a mí que yo me dedico a insultar. ¿Pero a quién insulto yo? Mis insultos, es que no, yo le insulto. Se lo decía yo el otro día, digo, que me lo digas a mí todavía, que a mí se me calienta la boca, pero Jaume, como mucho te ha dicho, mentiroso. Es increíble el cinismo de este tipejo, de verdad. Y que tienes presunción de mendacidad, punto. Anda, que hay que ser educado para llamarte eso, solamente, con todo lo que has hecho. Pero oye, permíteme, Jaume, que yo sé que Imanol a la 1 se va, que mañana tiene que madrugar, y ha sido fallo mío, que hoy he coordinado yo más las horas y le he tenido aquí en stand-by. Perdóname, Imanol, que hoy te he dejado hablar poco, que tenemos aquí chicha. Yo me espero. Escucha, yo si tenéis... No te preocupes. Ahora me retiro, me bebo un vaso de agua, que tengo la boca seca. Pues venga, aprovecha. Y que intervenga Imanol y hacéis un poco de... Y luego continuamos. No te preocupes, aprovecha tú para beber y le pregunta a Imanol, que yo sé que tiene poco tiempo. Sí. Imanol, que yo sé que de estas cosas hemos hablado poco hasta el momento. En la actualidad... Me desconecto, Sí, me desconecto del estudio. Correcto, o quita la cámara, como tú quieras. Ahí, perfecto, ahora entra y le vuelvo a dar paso. Imanol, antes de que salgas, que no te quiero quitar mucho tiempo, como he dicho... Tú, esto que estamos contando, tú el tema del expediente Royuela, vosotros ahí en el Expreso de Medianoche, doy por hecho que lo habéis visto como espectadores, ¿no? Habéis sido testigos de todas estas cosas que han pasado, ¿no? ¿O no llegaba a vosotros estas noticias? Imagino que sí, ¿no? Sí, en mi caso, que yo hablo por mí, ¿no? En mi caso, yo ya en aquella época, al final me tuve que tapar la nariz y tomarme un Almax, porque se me revolvía el estómago, era infumable, es más de lo mismo. Y yo cuando le escucho a este señor, perdón, al audio este que se está poniendo, por supuesto no Ferrerols, ¿no? Sino que, joder, se me viene a la mente, ¿no? Con lo que estamos últimamente lidiando, ¿verdad? A mí se me viene a la mente Dietrich Bonhoeffer y la teoría de Dietrich, ¿no?
y es muy sencilla, ¿no? Es los estúpidos y la maldad, ¿no? Y estaba Jaume, pues ya le conocemos, ¿no? Es vehemente, no he insultado nunca yo las veces que me parece un señor bastante correcto, muy correcto, y yo nunca le he escuchado insultar. Otra cosa no dirán de Imanol, que se me calienta, bueno, a ti, Marcos, no mucho, pero a mí se me calienta y me cago en dioses, pego unos cuantos, pero mira, joder, escuchando, ¿no? Y ya está enfadado, ¿no? Porque es su manera de hablar, colérico y tal. A mí subyace siempre que a mí ya directamente hay que llamarles estúpidos, ¿no? Y el problema del estúpido es que está orgulloso de serlo, está muy satisfecho de serlo. Entonces, son los verdaderos problemas, es el verdadero problema, ¿no? Y pueden llegar a ser violentos. Entonces, me recuerda toda esta, voy a llamarla así, claro, tú ya sabes que me llamas porque yo no me muerdo mucho la lengua, ¿no? Y me parece todo esputapénico y bastante nauseabundo. Entonces, me recuerda todo esto a Dietrich Bonhoeffer y su teoría, y que era entre los estúpidos y la maldad, ¿no? Y la estupidez no es una tara intelectual, es un defecto moral. Este señor decía esto, ¿no? Es una teoría, ¿eh? Ojo, es una teoría, no es algo empíricamente, pero a mí me huele que tiene bastantes vestigios de ser, de tener verisimilitud, ¿no? Un inteligente, un tío preparado, mira, igual te suena algo de hace 3 años. Hay gente muy, muy inteligente, muy preparada, decía Dietrich Bonhoeffer, de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de la época en el contexto de, era alemán, fue fusilado por estar supuestamente metido para matarle a Adolfo, ¿vale? 2 semanas antes de que terminaran. Bueno, es un poco para ponernos en el contexto, ¿no? Y resulta que decía que hay gente preparada con estudios que son muy inteligentes, que son o pueden ser inmensamente estúpidos, y personas muy poco inteligentes que pueden tener síntomas, no tienen ningún síntoma de estupidez, ¿no? Y el estúpido es un problema sociológico, no fisiológico. O sea, la gente no nace estúpida, la gente se hace estúpida. Igual, a mí esto, yo tenía sospechas cuando era más o menos adolescente, pero hace 3 años se me corroboró de que de esto y la teoría de Dietrich Bonhoeffer, hostia, tiene bastante verisimilitud, ¿no? Perdón. Como se diga que estoy... Dicho con otras palabras, joder. El hombre no nace gilipollas, se hace gilipollas, ¿no? Así dicho vulgarmente, ¿no? Efectivamente, como Sí, los vale, niños no nacen con miedo, sino sí, entiendo, miedo, sí. El miedo se crea, ¿no? Uh-huh. Pero claro, entonces todo este tema, y no es para desprestigiar a Jaume, bueno, que le voy a desprestigiar si para mí es una persona muy válida, ¿no? Sino que todos estos, los Royuela, todos estos lo que me recuerda es la estupidez imperante. Es estúpido cómo se comportan, y por eso digo, ¿no? Que son muy peligrosos. Y Bonhoeffer decía que él temía mucho más a un estúpido que a un malvado, porque los estúpidos, aparte, son muy orgullosos y creen estar en la verdad, la posición de la verdad, están muy satisfechos de serlo sin saberlo, y que son muy fáciles de violentar. Entonces, él decía que era mucho más peligroso, salvaguardando las distancias. Yo no estoy diciendo que yo esto me crea a pies juntillas, pero cuando veo últimamente canales disidentes, muchísimos, veo muchísima estupidez alrededor, y son verdaderamente peligrosos. Ya está bien de que en vez de enfocarnos en los nombres rimbombantes y en las asociaciones y grupos y organismos supranacionales, nos fijemos un poco más en los que tenemos al lado, en los que están en los canales, en mierdas como los Royuela. Yo les llamo así. Yo, por supuesto, mi vocabulario es limitado, no como el señor Jaume, que jamás ha dicho un insulto. Yo los digo todos, les llamo mierdas porque es lo que son. Soy bastante objetivo y no lo estoy calificando, es algo objetivo, porque ellos mismos están, ¿no? Entonces, el estúpido no se nace, se hace. Entonces, y en cambio, un malvado, por ejemplo, es tan pragmático que es capaz de traicionarse a sí mismo. Prevalece la estupidez humana a la razón, ¿vale? Y entonces, a mí siempre me recuerda que esto ya viene de muy antaño, que
estamos luchando pues con agendas de que esto se planificó casi en el siglo XVII, sí, más o menos, siglo XVIII, 1700 y pico, ya se estaba planificando estas agendas 2030 que todo el mundo llama, que yo ya le voy a llamando a la 2050, y un poco voy a decir que lo que estamos ahora es una guerra cognitiva. Lo que estamos viviendo ahora, por ejemplo, escuchando a estos seres, a los Ruyuelas y gente que hay en los grupos disidentes, lo que estamos viviendo es que se nos está metiendo la estupidez hasta en el foro del tuétano, ¿no? Y nos están empezando a estupidizar, ¿no? Y ya no es que la infantilización sea el problema de la sociedad, sino que es la estupidez de la sociedad. Ya no es la infantilización, que también, sino la estupidez. Y esto es muy contagioso, o sea, profundamente contagioso. El miedo se contagia, pero la estupidez se contagia mucho más. Y no son palabrerías, esto está datado, ya no es la teoría de este señor alemán, sino que esto está comprobado. Y ahora la estupidez nos entra directamente en los medios de comunicación y en el móvil, que es un medio de comunicación, ¿verdad? Y entre eso estamos, que hacen mucho daño, que meten mucha mierda y que intentan dividir. Y es su función sin saberlo, porque estos señores, los expedientes Ruyuelas, etcétera, ni lo saben, que están haciendo una gran labor para desquiciar a esta sociedad. Y los pocos que quedamos y nos llaman violentos, nos llaman fascistas, nos llaman neonazis, nos llaman lo que tú quieras, por decir exactamente que la mayoría están en nuestros grupos, que están totalmente controlados, nuestros propios grupos disidentes. La función es esa, es crear de estúpidos y fácilmente manipulables, y luego al final pues luego desacreditarnos, pues bueno, es al final, Jaume, cuando nos desacreditan con insultos, con falacias, es lo que el sistema y las agencias lo han estudiado desde los años de la década de los 60 y 70, ¿no? Primero, para cargar a una persona vamos a echarle mierda, ¿no? Si con eso, primero se lo soborna, ¿no? Si con el soborno no tal, vamos a echarle mierda, vamos a desacreditarle y vamos a hacer que lo pague, ¿no? Y en el último caso, o en el penúltimo caso, ya iremos al daño físico, ¿no? Pero bueno, estamos aquí, una lucha mental, una lucha cognitiva, que es nuestra mente, y que tenemos que saber, claro, que estamos totalmente contaminados por gentuza como el expediente Royuela y tal, y mierdas, ¿no? Bueno. Y es mi opinión, no la del Expreso, pero ya te digo, cuando esto salió a la palestra y nos dimos cuenta, tenemos un olfato especial. Yo tengo un olfato, no es especial, pero es que me tuve que tomar un Almax y ponerme una pinza en la nariz, porque es todo bastante nauseabundo. Yo el primero que le pregunté fue a Patrick. Cuando salió todo esto del expediente Royuela, que yo a mí no me cuadraba, pero yo venía de una guerra reciente con José L. Y como estaba medio relacionado, digo, no me fío. Pero pregunté a Patrick, y me dijo Patrick, Marco, eso es mierda. Me dijo así, en Cartagena, eso es mierda. Hacho pijo, eso es mierda. Digo, vale, pues si tú lo dices, va a misa. Y no falló. Bueno, seguimos con Jaume y Manol. Quédate aquí el tiempo que tú quieras, ¿eh? Yo sé que te tienes que ir a la 1, pero si te quieres quedar, esta es tu casa, ya lo sabes. Estás por ahí, ¿no? Muchas gracias. Hoy me quedaría igual en modo radio, pero mañana me tengo que levantar pronto. Y bueno, te he dicho, te he esperado hasta las 12 y tal y cual. ¿Qué te voy a decir? Si es tu casa, tú aquí pones las pautas, las normas, y como invitado es un honor, un placer cada vez que me invites estar aquí, y por supuesto cohabitando habitación con Jaume, que alguna vez también he podido tener el privilegio y el placer de estar con él y compartir unos minutos. Y lo dicho, oye, cuando quieras, ya sabes cómo contactarme, y es un absoluto placer. Estamos en siempre contacto. Aprender, y si podemos aportar un granito de arena, pues oye, adelante, y siempre en el aprendizaje, con humildad y siempre con honor, y diciendo las cosas claritas, gusten o no gusten. Ahí, aunque sí, de aquí a poco sea delito de odio, decir la verdad. Sí, vamos a aprovechar ahora. Pues nada, fuerza y honor. Quédate por ahí si quieres, haz lo que tú consideres. Seguimos, un saludo. Seguimos escuchando. El chat también. Un abrazo, Imanol. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Pues seguimos escuchando a Santi. Le voy a echar 10 segundos para atrás y recuperamos el hilo. Vamos para allá.
¿vale? Pero es una persona que solo se dedica a insultar públicamente y a jugar sucio. Qué cabrón. Perdón, ya acabo y te dejo, Kepa. Yo puedo perder la cabeza, insultarte, ¿vale? Vale que me excedí, le pido perdón, o sea, ahí mea culpa, perdí el control de mí, estuve ingresado 3 meses. Otra vez. ¿Vale? Lo puedo justificar además, es real, he estado un año recuperándome, pero es que él juega sucio, juega a la falacia. Y es una persona que nunca se prestó a un directo, yo le decía de tener un directo. Sí, ¿quieres decir algo? Bueno, esto de que yo juego sucio, pues, a ver, él hizo su versión, ¿no?, de en qué consistía mi juego sucio, y es que yo, pues, decía que quería examinar documentos y contrastar pruebas, pero luego no quería bajar a Barcelona, no quería entrevistarme con la alumna. Esto es lo que él ha alegado como prueba de que yo jugaba sucio, pero es que eso ha quedado refutado, y él mismo lo ha refutado, porque ha reconocido que si yo no bajé a Barcelona fue porque lo de la alumna no funcionó. Entonces, cuando él dice que yo juego sucio, ¿a qué se refiere? Es que ya no queda nada. No. ¿Cuál ha sido mi juego sucio? Recopilar información en mi cuenta de Twitter que era relevante para precisamente aclarar la autenticidad o no autenticidad del expediente Royuela. Pues eso es jugar sucio. Eso, recopilar pruebas sobre su pasado, ya he dicho que eso era relevante y lo es ante un juez, y ellos querían la judicialización, ¿no? Pues entonces eso era relevante, eso no era juego sucio. Yo pregunto, ¿en qué ha consistido mi juego sucio? Yo no lo sé. Antes había una versión de eso, pero él mismo al final ha renunciado a ella. Dice que cuando vio que estaba Carrera Marca, pero ¿qué hay en Carrera Marca que demuestre que yo hago juego sucio? Todo lo que está escrito en Carrera Marca sobre el expediente Royuela está acreditado. Todo, o sea, no hay insultos, no hay nada que pueda decirse un juego sucio en que yo me haya inventado algo. ¿Qué me he inventado? Es que no hay nada que acredite esa afirmación. Por lo tanto, ¿quién hace el juego sucio? Él. Sí. ¿Quién opera a base de falacias? Él. O sea, él me atribuye a mí lo que son sus pautas de conducta habituales, porque todo lo que dice contra mí es precisamente un resumen de lo que hace jugar sucio, funcionar a base de falacias. Señor Royuela, eso es lo que hace usted y lo estamos demostrando vídeo tras vídeo. Yo espero que el señor Kepa Tamames entre en Carrera Marca y se empape bien de todo lo que hay ahí. Y me decía que no. ¿Él te ha invitado a algún directo alguna vez, Jaume? ¿Cómo? ¿Él te ha invitado a ti a algún directo? Dice aquí en el audio que te ha invitado a directos y tú decías que no. Por curiosidad, simplemente por curiosidad. Yo no recuerdo, a ver, mientras estuvimos investigando entre el 3 y el 19 de septiembre, estuvimos investigando supuestamente sin insultos y cada uno sacando sus argumentos, ahí sí que se habló de hacer algún directo. Era algo que estaba previsto hacer, ¿eh? Los que estábamos en la investigación, pues no descartábamos hacer un directo, pero todo eso quedó interrumpido el 19 de septiembre. ¿Que había algún proyecto de hacer un directo? Sí, pero no que te cuando él empezó a amenazar, sí. Claro, él en esos 19, en esa quincena donde hubo el diálogo y la relación más o menos normal, no se planteó hacer un directo que yo me negara. No, se habló de que haríamos un directo, lo hablamos entre la gente del grupo de Twitter que estábamos investigando, no se descartaba, pero eso quedó descartado desde el momento en que él empezó a amenazar, o sea, desde el 19 de septiembre. Pues seguimos. Juega sucio, juega a la falacia. Y es una persona que nunca se prestó a un directo. Yo le decía de tener un directo y me decía que no. Es mentira. Siempre era desde la distancia, yo parto de la duda y luego voy a jugar con la imagen tuya para desvirtuarlo todo, ¿no? Bueno. Es como ayer decían, no, es que tú dijiste que era un petardo de humo y era cloratita. Perdona, la cloratita, por definición, es clorato de potasa, azufre y carbón vegetal.
El clorato de potasa, te vas a una farmacia y te compras pastillas para la garganta, las Glower, por ejemplo, y llevan un 5% de clorato de potasa. Joder, lo que sabe el tío, ¿eh? Ya tienes el clorato, compras azúcar y carbón. Pero para que explote eso necesita un detonador, si no, no explota nunca, aunque esté cerrado. Bueno, y eso es precisamente de lo que se trataba, ¿no? Porque ETA ha utilizado cloratita, y habrá utilizado pues una olla, un detonador, y ¿dónde está dicho? ¿Dónde está dicho que nosotros hayamos negado eso? El caso es que explotó. Explotó y hubo heridos porque lo hicisteis tan mal que se explotó. O sea, que había detonador. Tú mismo, si reconoces que eso se explotó, es que ayer se necesitaba un detonador, pues tú me estás diciendo que ahí había un detonador. Si no, ¿cómo explotó? Si eran pastillas, ¿cómo explotó? Pues con un detonador. ¿Y quién lo puso? ¿Quién lo puso? Lo pusisteis vosotros, ¿no? Y, claro, es que se os fue de las manos y explotó. Cuando estabais tapando la olla para que eso hiciera daño, pues se os explotó. Vale. Claro, es que aplicas la lógica a su explicación y dices, pero bueno, vamos a ver. O sea, me dices... Dice, no explotó. Dice, no explotó, deflagró. Dice, eso para que explote tiene que estar a presión. Dice, tiene que estar a presión. Y no estaba a presión. Claro, porque no dio tiempo a cerrar la olla express, cabrón. Porque para eso se utiliza la olla express. Para que es igual, él va a retorcer, ¿sí? Va a retorcer, o sea, estaban preparando una bomba con un explosivo que utiliza ETA, que es la cloratita, les explotó, pues él lo va a negar, lo va a dar 50.000 vueltas, y eso también nos dice qué pasaría si se hiciera un peritaje que viniera Mena, entonces dirían que adoptó una postura extraña, sí, que intentó disimular su letra y puso una letra falsa. O sea, si con la cloratita juega hasta el punto de negar los hechos, imaginaos si Mena se prestara a hacer una pericial. Ya encontrarían la forma de darle la vuelta diciendo que estaba de pie o estaba sentado, de que él imitó una letra que no era la suya, de que les ha llegado una nota de que cualquier cosa, porque es un trolero, es un mentiroso. Ni más ni menos. Luego decía, dice, no, pues sí, no había detonador, por eso le explotó a tu colega. Bueno, seguimos. Bueno, pues yo miento, y que si mi padre acogió a fascistas, sí, en el año 73, antes de la bomba de Bolonia. A terroristas, no a fascistas. Hemos dicho terroristas. Y luego veremos un artículo, ¿vale? Luego lee un artículo, que no sé si vamos a aguantar todo el vídeo, que es de una hora. En el artículo es curioso porque él, para demostrar que su padre no acogió a terroristas, lee un artículo que demuestra que eran terroristas. Digo, pues vale, pues muy bien, sigue. El año 73 empiezan a venir un montón de camaradas. Pues bueno, España era un país donde había falangistas y eran próximos a los fascistas italianos. Y en Italia pues eran los años de plomo, había muchos problemas. Estaba el problema de la Gladio también. Es como en España, por ejemplo, el tema del GAL. Alentaron a mucha gente de la extrema derecha. ¿Por qué? Porque se apuntaban a un carro. Hombre, si hay que matar etarras, pues adelante, ¿no? O sea... A ver, un momento. Ahora saca el tema del GAL. Vale, es cierto, el GAL fue una continuación de Gladio bajo el gobierno socialista. Esto indica que no era simplemente un residuo del fascismo. Eso demuestra que era Gladio, porque estaba dentro de la función que hemos denominado con la palabra Gladio metafóricamente. O sea, que no estamos diciendo que el GAL fuera la misma estructura de la operación Gladio en Italia. Ya se ve que la palabra Gladio tiene un sentido funcional y metafórico para designar esa función. Pero eso ocurre bajo el gobierno socialista. Entonces, ¿qué me van a decir? ¿Que eso era franquismo? No, eso era OTAN. Eso era OTAN. Y entonces, una de las falacias que utiliza, bueno, ahora saldrá, pero que no me digan que Gladio era como el GAL. El GAL atacaba terroristas. Gladio ponía atentado en una estación. No me vengas aquí porque has buscado el ejemplo GAL con mucha mala hostia, diciendo, bueno, si mataban terroristas, pues oye, pues ya está bien. No. Mataban civiles y luego acusaban a la izquierda de haber hecho el atentado. Eso era Gladio. Falsas banderas de toda la vida. Sí. Falsa bandera.
estaba detrás era el PSOE, ¿no? O sea, ni sabían que estaban trabajando para el PSOE, a lo mejor, digo yo, los del GAL. Muchos sí, lo sabían. No lo sabían. ¿Qué No. va? Si me permite, Es increíble, nunca estuvo es increíble, de verdad. No lo sabían. A ver qué dice Kepa. perseguido por el atentado al Papús. No, estuvo buscado por la policía en las primeras... Dice, atención a la respuesta, ¿eh? Fijaos en... Es que me encantan, es como presencia, que te dice que no, pero la explicación es que sí. Dice, oye, tu padre nunca ha estado perseguido, ¿no? Mira, fijaos qué curioso es, ¿eh? del GAL. Muchos sí que lo sabrían, algunos, sabía de todo, ¿no? Si me permites, tu padre nunca estuvo perseguido por el atentado al Papús. No, estuvo buscado Bueno, por la estuvo policía. buscado en por las la policía. primeras diligencias, ¿vale? Él se fue porque sabía que se le iban a tirar encima. Claro. O sea, era buscado por la Aclaró policía, todo. pero no era perseguido. No, pero eso se fue a Francia. O sea, a ver, a ti cuando ocurre un atentado, lo normal es que te persigan a ti o a mí, no, van a buscarle a él. Hombre, por algo será, ¿no? Sí, a lo mejor porque fue Por una favor. semana antes a amenazar ahí a todo Quisqui, ¿no? Sí, bueno, seguimos. Se presentó ante el juez y le dijo, vaya usted a su casa, váyase usted a casa. Una cosa, Marcos, ¿puedes subir un poco el volumen Sí. de Santi? Lo intento. Porque sí. creo que va a costar luego un poco oírlo. Vale, Súbelo, por voy favor. para allá, sí. Creo que sí. Ahí, Que mejor. es un muy importante actor a nivel emocional en el expediente Royuela. Por cierto, hablaremos de él en algún vídeo, porque hace unas reflexiones por boca de tu padre sobre cómo está la judicatura y cómo cree él que habiendo sido juez y habiendo sido apartado de su trabajo junto con un compañero hace muchos años, pues realmente a mí me parecen muy interesantes sus reflexiones. ¿Qué es Gladio? Gladio, a ver, es difícil esto. Quien te lo explicaría bien es Ernesto Milá. No sé si conoces a Ernesto Milá. Ernesto Milá, ya me han hablado mucho de ese hombre. ¿Quién es ese hombre? Hombre, Ernesto Milá tenía el mismo rango que Alberto Royuela aquí en España, en todo lo que era la relación con esos supuestos neofascistas huidos, por a mí no eran fascistas, eran traidores al fascismo. Y entonces, pues, tuvo también relación con ellos, igual que lo tuvo el padre de Santi Royuela. O sea, y a un nivel alto, ¿no? No era uno entre muchos, era uno de los jefes. Entiendo. ¿Ya sabes quién es? Bueno, No. viene a ser una operación, supuestamente hay una alarma de que el bloque soviético pues pueda rearmarse, invadir Europa, o puede darse que en las democracias europeas pues la izquierda, el comunismo gane, ¿no? Entonces, claro, había habido una Segunda Guerra Mundial, solo falta que ahora Europa pues acabe en manos de los comunistas, ¿no? Entonces, claro, tienes los intereses de Estados Unidos para controlar geopolíticamente. A ver, vamos a ver toda aquí España. que haya una infiltración, no sé, infiltrados, ¿qué significa? A ver, si la gente vota una serie de partidos democráticamente, eso no me parece una infiltración, es que la gente está votando, se supone que somos democracias, ¿no? Y que se defiende la democracia. Entonces, los partidos que estuvieran en contra de eso tenían todas las estructuras necesarias, incluso recibieron dinero. Lo que no es de recibo es que tú montes un atentado, mates a decenas de civiles y atribuyas el atentado a un sector político para así manipular las elecciones. Eso no me parece una forma de combatir el comunismo. Al comunismo se le combate con argumentos, o si no, pues oye, pues no hables ya de democracia. Entonces, lo que hacía Gladio era convertir la democracia italiana y las democracias en puras pamemas, en puro escenario teatral, porque realmente esa democracia no era soberana, no podía elegir, sus ciudadanos no podían elegir a los políticos que considerasen válidos, y eso ponía en evidencia pues que estamos ante estados vasallos, ¿no? Y eso lo dijo el Senado italiano cuando interpeló a los Estados Unidos y les afeó pues haber manipulado
además de forma criminal, las instituciones italianas de gobierno, ¿no? La democracia italiana, y la habían convertido pues habían pisoteado la soberanía nacional. Entonces eso, excusarlo diciendo que habían unas infiltraciones comunistas, pero ¿qué infiltraciones comunistas? ¿Qué eran esas infiltraciones? Porque intenta justificarlo, ¿no? Fíjate que está justificando las actuaciones de Gladio. Sí. ¿Y esto que hizo el Parlamento italiano? El Parlamento, has dicho, ¿no? Porque levantó la voz, ¿no? Y dijo hasta aquí. El Senado italiano, sí, eso está en los vídeos que yo hice sobre Gladio, y alguno que se hizo contigo, creo. Allí explico yo y además lo documento, está perfectamente documentado. O sea, aquí se trataba de defender pues a Italia de una posible ocupación comunista, pero claro, Italia estaba ocupada. O sea, ¿tú cómo vas a ser un patriota? O sea, tú cuando eres un patriota defiendes la soberanía nacional, pero de tu país, ¿no? Pero resulta que la forma de defender la soberanía nacional de tu país es sirviendo a una potencia ocupante. Sí. Esto es un fraude. Esto es un fraude. Esto es lo que tendría que pasar en este país en breve, lo mismo que pasó en ese Senado. Efectivamente, pues aquí, yo puedo aceptar que hubiera una amenaza comunista y que se combatiera esa amenaza comunista, pero que no vengan con la milonga de que estaban intentando evitar que el país cayera en manos de una potencia extranjera, cuando están sirviendo precisamente a una potencia extranjera ocupante. Aquí ya se ve pues que todo esto era un fraude. ¿Y a dónde nos ha llevado? Somos estados vasallos y Estados Unidos hace lo que quiera con nosotros. Más que nada las consecuencias, aparte de que atentar contra tus propios compatriotas, eso ya es absolutamente injustificable desde el punto de vista moral, político, como quieras llamar. Pero parece que a Santi, pues, no sé, dejémosle que hable, ¿no? Porque parece que está dorando la píldora, ¿no? Ahí España-Europa, pues, tras la guerra, que no vengan los soviéticos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Se crea el Stay Behind Red, el Red Stay Behind o algo así, como una especie de ejército preparado por si hubiese una sublevación. Y cometían atentados de falsa bandera que, o sea, utilizaron a gente de las Brigadas Rojas, utilizaron a gente de la extrema derecha. Vete a saber la ensalada que se armó ahí, ¿vale? Sí, porque eran años convulsos. E incluso a la Baader-Meinhof, ¿no? Estos puede ser que también estuviesen detrás de estos, los alemanes estos, ¿no? Que acabaron todos suicidados, ¿no? A ver, hay una diferencia. Creo que es un caso. Hay una diferencia con las Brigadas Rojas, porque en las Brigadas Rojas ellos infiltraban a gente y se sospecha que fueron infiltrados en las Brigadas Rojas los que llevaron al asesinato de Aldo Moro. ¿Por qué? Porque Aldo Moro estaba de acuerdo en que si la mitad de los italianos votaban al Partido Socialista y al Partido Comunista, llegara a lo que él llamaba el compromiso histórico. Y es que esos partidos que habían sido votados y respaldados por el pueblo, pudieran llegar al gobierno. Y Aldo Moro era demócrata cristiano. Y entonces esto no le interesaba a Estados Unidos. Me pregunto si a las Brigadas Rojas les interesaba. Era un partido, era una organización comunista, ¿no? Las Brigadas Rojas. Entonces, ¿para qué asesinar a alguien que estaba a favor del compromiso histórico? Entonces la pregunta es, lo asesinó las Brigadas Rojas, pero realmente fueron infiltrados en las Brigadas Rojas que acabaron con un político que quería hacer algo que Estados Unidos no quería que se hiciera. Entonces, aquí se ve cómo Estados Unidos pisoteó la soberanía nacional italiana utilizando a las Brigadas Rojas, pero en el caso de Gladio es diferente. Ahí no hay una infiltración, ahí habían grupos de extrema derecha que no estaban infiltrados, es que trabajaban conscientemente para el poder ocupante. Entonces creo que hay una cierta diferencia, pero bueno. Sigamos. Más particular, diría yo, no lo englobaría yo. Entonces, pues se cometieron atentados indiscriminados como el de Bolonia en 1980, pero mi padre les había dado cobijo en el 73.
Pero es que todos... A ver, un momento. Aquí otra falacia. Hay que pararle cada 30 segundos a este hombre, sí. Sí, porque es que es una mentira tras otra. El atentado de Bolonia fue en los años 80, principios de los 80. No recuerdo la fecha exacta, pero es que antes hubo otros atentados. Y los Gladio italianos huyeron en el 73, después los primeros que huyeron, después de un intento fracasado de golpe de Estado. Casi nada. Eran perseguidos casi nada. Y luego, después del 73, hubo, y creo que antes del 73 hubo atentados, ¿no? Entonces, claro, el atentado de Bolonia, dirás, es que ya estaban aquí, por lo tanto no lo hicieron. Bueno, aquí tengo un libro de Mariano Sánchez Soler, dice, la matanza de Bolonia pudo planearse en Barcelona, porque claro, una cosa es que el atentado se hiciera en Bolonia, pero ¿quién fue el cerebro del atentado? ¿Y dónde estaba? Porque el que es el cerebro no tiene por qué estar en el lugar del atentado. ¿Y saben por qué se libró? ¿Saben por qué se libró Stefano de la Chiae de ser imputado? Porque el señor Alberto Royuela dijo que estaba en su casa. Por lo tanto no pudo estar en el atentado. O sea, le salvó. Pero eso no significa que no fuera el cerebro del atentado. Cuidado. Esto no lo sabía. Pero el señor Stefano de la Chiae se libra gracias al testimonio de Alberto Royuela. Casi nada. Alberto Royuela declaró... Esto hay que leerse esto. Y la matanza de Bolonia pudo planearse en Barcelona. De Mariano Sánchez Soler. Esto se llama Los hijos del 20N. Bueno. Joder. Claro, es que el señor Santi cuenta lo que le interesa y además seleccionando los datos y luego manipulándolos para que salga lo que él quiere, ¿no? ¿Sabes aquello que él dice de mí? Falacias, pues eso es lo que hace él. Me quedo, o sea, llegó a declarar en el juicio diciendo que estaba llegó a declarar y salvó coartada. Fue la coartada que exoneró a Stefano de la Chiae, que seguramente era el cerebro de la matanza de Bolonia, y entonces pudo haberse planeado en Barcelona y quizá, ya sabéis dónde. Aquí, Dios mío, lo que aprende uno aquí, Dios mío, de mi vida, Santi. Si no sabías esto... que esos tíos atentaron también en España, O sea, que cuidado, que Alberto Royuela dijo que él, bueno, que él garantizaba que si atentaban contra un español, pues que eso no lo iba a consentir, porque hizo unas declaraciones al respecto, pero es que luego atentaron. Luego atentaron. Creo que es la prueba es el Papus. Parte de lo que... La prueba es el Papus. Y el Papus fue Alberto Royuela a avisar, entre comillas, al director del Papus de que si seguía por ese camino podía tener problemas, y al cabo de unos meses fue el atentado del Papus. Cuidado, que en aquella época había unos jueces que eran Gladio. Incluso hay el nombre de un juez que es amigo de Alberto Royuela. Y que está en el caso Papus, y al final, pues, curiosamente, sí que estuvo en busca y captura, pero fue exonerado. Claro, todo el aparato judicial Gladio, pues, estaba encubriendo el atentado. Yo no digo que él pusiera la bomba. No creo que él pusiera la bomba. Pero su implicación en el atentado, pues significa que él va allí, avisa al director y al cabo de unos meses hay un atentado. Pues eso es como mínimo para que te procesen. ¿Fue procesado? No. Y luego hubo otros atentados. Digo que por eso es tan creíble el expediente Royuela, porque tienen experiencia en contar estas cosas. Hombre, es que existe. A ver, la bomba que puso Santi Royuela era muy parecido a lo que hacía el GAL, ¿no? Atentar contra los terroristas o supuestos terroristas, en este caso los abertzales. Y hay algún libro que habla de un proyecto de GAL catalán. Del GAL catalán. Y a ver si adivinas de qué habla. Pues, entonces, si esto no es suficiente para hablar de Gladio en el sentido en que yo utilizo la palabra Gladio, pero es que hay mucho más.
hay mucho más. Si esto no es suficiente, pues que baje y se lo vea. Bueno, seguimos. Claro, están las conexiones con el caso Villarejo, que eso es gladio en estado puro. Es gladio en estado puro. Porque entre las funciones de Gladio, en Italia ya, en la época en que se fundó Gladio, pues estaban las campañas de intoxicación. O sea, a ver, te montaban un atentado y luego acusaban a un partido o a un sector político de ese atentado, pero también hacían otras cosas. Sobornos, campañas de intoxicación contra políticos que querían quitar de en medio, y eso lo hacía Gladio. Y entonces, ¿qué es el expediente Royuela? Es una campaña de difamación. Hecha por gente que tiene conexiones Gladio históricas probadas hasta el tiempo de la transición. Y estos señores están haciendo una campaña de intoxicación contra un fiscal honrado que ha perseguido estas tramas corruptas que hemos heredado de la época franquista. Pero que no es que sean franquistas, es que ya desde el año 53 son estructuras de la OTAN. Son estructuras al servicio del poder ocupante. Y solo hay que ver luego las relaciones que tiene Villarejo con Estados Unidos, con el FBI, el juez Garzón, y hay una documentación que prueba la conexión Gladio de Villarejo abrumadora, y si luego demostramos, como hemos demostrado, la conexión del expediente Royuela con el caso Villarejo, y añadimos a eso los precedentes, la historia de Alberto y Santiago Royuela, está más que probado que podemos utilizar el término Gladio en el sentido en que yo lo utilizo y como lo utilizan los investigadores para el expediente Royuela. Está perfectamente acreditado, a mi entender. Me quedo sin palabras. Es como si a mí ahora me acusan de que he puesto los atentados del 11M y tengo que huir de España porque me están acusando, ¿no? Está hablando de lo del Papus. Tu padre, por dar cobijo, ha dado cobijo. Cuando da cobijo, simplemente pues les da cobijo en casa, les buscaba asilo, les daba de comer, pues para que tuviesen para tirar, ¿no? Es como si tú vienes colgado a Barcelona, no tienes nada, lo has perdido todo y yo te echo un cable. Pues era normal que esto sucediera entre fascistas italianos y falangistas españoles. Lo mismo que sucede con otras ideologías que unos se dan cobijo. Exactamente, porque están con ideologías. Pero a ver, es que estos tíos estaban trabajando para la OTAN. Estaban trabajando para la OTAN y está demostrado, está probado, está dicho hasta por el Senado italiano. O sea, no eran unos falangistas acogiendo a unos fascistas, eran unos tíos de los servicios de inteligencia franquistas que eran pro-OTAN, vendidos a la OTAN, ya España sí había sido vendida a la OTAN, protegiendo a terroristas Gladio. ¿Y quién estaba en la operación? Alberto Royuela.